Muy buenas tardes con todos. Les damos la bienvenida a todas las personas que se han conectado, que han seguido el ciclo de capacitaciones para que participen en estos temas que se están impartiendo desde Ingeplan. En la tarde de hoy, pues vamos a manejar o vamos a abarcar más bien el manejo de los glucofosfonatos en llenado y un manejo que es complementario a la fitosanidad en las leguminosas. ¿Quién les habla? William Maigual, ingeniero agrónomo, asesor en nutrición para la empresa Ingeplan. Bueno, entonces, ¿qué vamos a abarcar el día de hoy? Pues en cuanto a las leguminosas, pues vamos a abarcar un cultivo específico que es la arveja. Dentro de esta vamos a destacar la importancia del cultivo en Colombia y en especial en la zona de Nariño. Cómo se está llevando a cabo, qué manejo estamos haciendo en cuanto al cultivo proyectado hacia los rendimientos y calidad del cultivo. En ese sentido vamos a tener en cuenta la fenología, los estados críticos en cuanto a aplicaciones y manejo nutricional complementario a la nutrición edáfica que se viene realizando. Y hay una cosa importante que he querido destacar es que la arveja en esta zona ha presentado diferentes tipos de problemas fitosanitarios y hay uno en especial que es Fusarium oxysporum, perdón, forma especial Pisci, que ha venido afectando este tipo de cultivos, diría tal vez por el manejo que se viene dando, es decir, que son siembras continuas eh, en los lotes, ¿no? Entonces, unas características que tenemos en cuenta son la identificación, los tipos de síntomas y los diferentes tipos de control que se han venido realizando. En cuanto ya a la parte de manejo, entonces vamos a tener en cuenta los bioactivos derivados de algas marinas y los glucofosfonatos en cuanto al manejo nutricional y también de activación de defensas de la planta para el manejo de este tipo de enfermedades. En ese sentido, tenemos en cuenta los modos de acción, el efecto bioestimulante que se presenta desde prácticamente diría yo, desde la siembra hasta el proceso de llenado y los inductores que presentamos en las defensas de las plantas. Bueno, como lo decía, hay dos leguminosas esenciales en Colombia que se viene manejando, especialmente en la zona fría. En ese sentido, pues tenemos el frijol y la arveja. El frijol, pues para Nariño representa el 83.88%. En Cundinamarca es el 3.8% de la participación y Boyacá con el 0.87% de participación. Y en arveja es un cultivo que se destaca en la zona de Nariño porque en ese sentido abarca el 48.53% de la participación a nivel nacional, que es prácticamente una gran participación. Está seguida de Cundinamarca con el 17.54 y Boyacá con el 19.95. Ahora, para tener en cuenta que es una leguminosa, pues desde de la literatura se reporta que son frutos que tienen forma de vainas y en el interior se van a desarrollar las semillas. Una cosa importantísima y es que estas tienen la capacidad de fijar el nitrógeno atmosférico en el suelo. A manera de introducción, pues como lo decía, el departamento Nariño es el primer productor de arveja en Colombia y en el 2018 pues se reportaron 9.425 hectáreas con un rendimiento promedio de 1.19 toneladas por hectárea. Ahora, al 2021 este rendimiento está calculado en 4.95 toneladas por hectárea. ¿Por qué abarcamos un problema fitosanitario específico como es Fusarium? Es porque las pérdidas de la enfermedad pueden oscilar entre el 30 y hasta el 100% de los cultivos que se llegan a sembrar.
Y para la producción reportada en 2018 de 11.215 toneladas, se estimaría que entre 3.365 hasta las 11.215 toneladas, su disminución fue a causa de este patógeno. Bueno, aquí tenemos el estado actual de la arveja. Entonces tenemos que para el área de siembra es muy representativo en Colombia y es específico en Nariño, pues ya decimos que este representa el 48% de la participación. ¿Cuál es la importancia de la arveja? Que debido al considerable número de familias que participan en la producción y a la vez que lo consumen, hace que este sea un cultivo predominante y de gran importancia para la zona, es decir, que abarca agricultores medianos a pequeños. En Nariño, con una cosecha de 30.000 toneladas por año y un área aproximada a datos recientes, pues se estima que son 14.103 hectáreas que en el departamento de Nariña participa como un gran productor de arveja a nivel de Colombia. Bueno, para ello es importante tener en cuenta el ciclo, los estados críticos del cultivo, eh, para definir claramente en qué momentos nosotros tenemos que hacer el debido cuidado y el debido manejo cuando se presenta el cultivo. Entonces, la arveja pues es una planta herbácea trepadora de tallos huecos, redondos o angulosos, dependiendo del material genético que se esté trabajando, con o sin ramificaciones, y puede ser de una altura considerable. Esto depende muchísimo del tipo de suelo, del manejo del suelo que se esté haciendo, del manejo del cultivo como tal, de los materiales que se estén utilizando y del tipo de tutorado que en este momento se esté realizando. Es una planta autógama, el principal nutriente que demanda de ella es el fósforo, sin decir que los otros nutrientes sean esenciales para el desarrollo y en la normal producción de la arveja. En cuanto a la germinación, pues es una germinación de tipo hipógea. La absorción va a ser muy rápida. Hablamos que entre los prácticamente cuando las condiciones de humedad, las condiciones de suelo, de buena aireación, de buen laboreo y de una semilla viable, pues vamos a tener un buen desarrollo de la planta. La absorción va a ser de forma rápida y también se puede encontrar una absorción de manera lenta en cuanto a las condiciones climáticas. Esto hace que se presente una activación en el metabolismo y empiece a darse el desarrollo, la, hasta llegar a la floración y la fructificación. En cuanto al crecimiento vegetativo, pues las bajas temperaturas favorecen la formación de raíz. Es indispensable, es una raíz débil, pero que es muy eficiente en cuanto a la fijación de nitrógeno atmosférico. Y esto dado a la asociación con rizobio, ¿no? En cuanto a la floración, hay consideraciones específicas, como por ejemplo que los días largos nos favorecen este tipo de floración. Y la formación y formación de vainas, pues se da cuando empieza a darse la muerte de la corola y las vainas empiezan a tener un alargamiento. En ese caso, el nitrógeno ya es asimilado desde hacia las semillas en proceso de formación. Como lo decía anteriormente, pues dentro de los patógenos, de los problemas fitosanitarios que se presentan, pues realmente quisiera destacar el problema de Fusarium, Oxysporum, forma especial Pisci, que es aquel que más se encuentra afectando los cultivos en la zona de Nariño. Aquí tenemos el crecimiento a nivel de placas y la formación de estructuras
que se presentan características a Fusarium. Como para definir o para tener en cuenta cuáles son los síntomas que se presentan, pues vamos aquí en esta gráfica, miramos en esta escala cómo va a ser el daño, el progreso de la enfermedad. Empieza a haber una afectación a nivel de raíces, a nivel del cuello, del tallo. Hay un taponamiento de haces vasculares, lo que posteriormente nos va a dar esta marchitez total de la planta. En este caso ya tenemos una disminución de la población de plantas en un área específica. Eh, en estos, inicialmente, pues no miramos como los síntomas específicos o ya diferenciados, pero a medida que avanza la enfermedad y con las condiciones de humedad, que esto hace que la enfermedad progrese y tenga un desarrollo muchísimo más agresivo, entonces al final vamos a tener este tipo de plantas. Nos damos cuenta que es una podrición prácticamente del tallo, un taponamiento de las vasculares y la muerte posterior de la planta. Bueno, en cuanto a los diferentes tipos de control que se pueden tener en cuenta para el manejo de estos problemas fitosanitarios, pues tenemos que el cultural, el biológico, el genético y el químico. Y realmente a la situación actual, pues lo que se viene manejando es un manejo de síntesis de productos químicos, que son los que de cierta forma aminoran este tipo de daños, pero que también ejercen una presión de selección del patógeno. Es decir, que cada vez vamos a tener unos, unos patógenos más agresivos y unos materiales que son mayormente susceptibles a este tipo de enfermedades. En este sentido, pues el agricultor que está optando es por hacer aplicaciones de tipo preventivo, que lo puede hacer al momento de la siembra y hacer refuerzos posteriores. Esos refuerzos pueden significar tal vez hasta 2, 3 o 4 aplicaciones posteriores a la siembra o a la que se hace en la siembra. Y esto a la larga incrementa los costos de producción, pero también hay un problema ambiental porque se empieza a tener un manejo indiscriminado de, tal vez de una subdosificación o de una sobredosificación, que esto nos genera una presión de selección sobre los patógenos. Cuando hablamos de un control genético, pues realmente no se cuenta con materiales que tengan un nivel de resistencia, que el caso sería una resistencia horizontal desde ahí, ideal a este tipo de patógenos que se encuentre abarcada, ¿ya? Y en cuanto al manejo biológico que se presenta, pues lo miraremos como aquel en donde parte desde el punto de vista nutricional, que le vamos a dar a la planta la mejor resistencia, las mejores defensas, para que ella tenga la posibilidad de sobrevivir y de sobrellevar y poder avanzar y llegar a un feliz término en la producción. Cuando hablamos de un manejo de tipo cultural, pues los suelos no deben estar encharcados, evitar la sobrepoblación de plantas en un mismo sitio y hacer, de cierta forma, ir seleccionando aquellas plantas que tengan un mejor comportamiento en las diferentes zonas que se manejan en donde se esté cultivando. Hablando específicamente de Nariño, pues la zona del sur es una zona que representa o es representativa más bien en este tipo de cultivos. Y esto también a qué nos conlleva a pensar es que tenemos una rotación de diferentes tipos de, de cultivos. Puede ser papa, arveja o también puede ser trigo. Y este tipo de rotación pues hacen
que en el mercado el agricultor tenga mayor posibilidad de participar y de tener unas mejores ganancias. Bueno, y aquí viene una cosa importante que desde la parte de investigación sería o es muy bueno empezar a trabajarlo, y es que la estimulación de respuestas de defensa contra Fusarium oxysporum forma especial Pisci en el cultivo de arveja a partir de bioactivos derivados de algas marinas. Son temas que no son nuevos, pero que tienen muchísima ventaja y mucho campo donde se pueda explorar y que se pueda manejar este tipo de problemas, partiendo desde la parte nutricional, desde la parte de bioestimulación y la parte de generación de defensas en las plantas. Como antecedentes, pues los diferentes bioactivos derivados de algas marinas, especialmente el Ascophyllum nodosum, pues en la literatura encontramos que este tipo de extractos van a participar o van a tener una influencia positiva en el manejo de diferentes organismos. Por ejemplo, aquí miramos en Paramonilia, para Phytophthora capsicii, para Phytophthora, incluso para nemátodos, un manejo alternativo, para alternarias. Miren, aquí está para Fusarium oxysporum, para Botrytis cinerea, que es otra de las enfermedades que afectan al cultivo de arveja en la zona. Entonces, en este sentido, pues vamos a tener una buena alternativa para manejo de este tipo de problemas. Y decimos un manejo alternativo complementario, que sería lo ideal, al que se viene realizando en las diferentes zonas. Mm, pero es muy importante también definir qué son los extractos de algas. Entonces, desde el punto de vista funcional, entonces ellos tienen un efecto nutricional. ¿Por qué? Porque generalmente se abarca desde los macro y micronutrientes como acompañantes minerales a los extractos de algas. Participan en la germinación de las semillas. En este sentido, entonces vamos a tener un amplio rango de participación desde la siembra hasta el final. Los efectos hormonales que pueden ser internos en la planta. Entonces, aquí las aplicaciones nos van a llevar a que la planta o el cultivo tenga la posibilidad de generar sus propios hormonas a medida que ella los va necesitando, y tiene un efecto antioxidante importantísimo las para el manejo de oxidantes en la planta. Todo ello va a conllevar a una regulación de la expresión génica en la planta. ¿Ya? Los diferentes tipos de extractos que se pueden presentar, pues están los de algas marinas, también extractos de plantas y extractos microbianos. En cuanto a los extractos de plantas, pues tenemos las algas pardas como el Ascophyllum, pero también se tienen otras como el Fucus o laminaria. Y una cosa es que ya decíamos que en la planta pueden participar desde la siembra hasta el final, pero también no solo en las plantas, sino también en el suelo. Es una cosa que nosotros ya lo vamos encaminando, y se están haciendo aplicaciones a nivel desde la semilla. En la semilla va a tener efectos sobre la semilla, pero también en el efecto o en la parte que se encuentra alrededor de la semilla. Es decir, vamos a tener un efecto positivo del ambiente, donde se va a desarrollar nuestra planta. En cuanto a los derivados, pues ya se encuentran las fitohormonas, polisacáridos como alginatos, péptidos, que serían sustancias del metabolismo secundario, y en el suelo vamos a tener sobre la fijación e intercambio de cationes. En cuanto a las fitohormonas, pues encontramos la inducción de auxinas, citoquininas y gibberelinas, pero en el balance que la planta lo necesita, de acuerdo a su estado fenológico y de acuerdo a la respuesta del ambiente que se necesitan. Hay otra cosa importante, y es que generalmente el Ascophyllum nodosum puede tener
o puede llevarnos a la producción de ácido salicílico, el ácido jasmónico y el etileno. Son sustancias propias de señalizadores en inductores de resistencia en las plantas. Ya estamos abarcando dos cosas, la parte de bioestimulación y la parte de defensa de las plantas. En cuanto a los bioactivos derivados de las algas marinas, pues entonces tenemos el, que las algas marinas son fuentes de esteroles, de fluorotaninos, de fucoidanos, de ascofilano y el ácido algínico. Las algas pardas que de mayor uso se están haciendo en el sector de producción de cultivos, pues las más conocidas están en la Scophilum nodosun. El método de extracción es en frío y no se van al momento de la extracción no se aplican químicos y ni tampoco en las altas temperaturas. En cuanto a los principios activos, estos se van a conservar con el fin de que tengan una respuesta o un modo y mecanismo de acción de acuerdo a la necesidad de la planta. Cuando hablamos de los alginatos, estos tienen un efecto específico sobre la adaptación de las plantas ante los diferentes tipos de estrés biótico y abiótico. Si consideramos el cambio climático y nos damos cuenta que hoy en día pues las diferentes heladas no se presentan de forma o están de acuerdo al calendario, se pueden presentar en cualquier época del año. Lo ideal es que tengamos la posibilidad de estar previniendo este tipo de, de daño que pueden causar este tipo de estrés. Hablamos de las heladas, de las granizadas y también del efecto de- del viento o del sol prolongado. En cuanto al manitol, este funciona realmente sobre un control del manejo del agua en las plantas y es un muy buen antioxidante. Los polifenoles son antioxidantes y nos van a tener un refuerzo sobre las paredes celulares, es decir, que es una defensa pasiva para los diferentes tipos de patógenos. Y los laminarios y furcanos, pues la síntesis, esto nos llevan a una síntesis de fitoalexinas, que son sustancias de defensa de la planta. Y esto nos lleva a una mejor respuesta ante el estrés biológico. Ya en cuanto a las funciones fisiológicas, pues estas son de forma diversa. A nivel celular se van a dar, primero, va a haber una activación de las ATPasas ¿en dónde? En las membranas. La expresión de genes que nos llevan a una mejor defensa de las plantas, a una mejor respuesta para la fotosíntesis de la planta. Un proceso de activación enzimática, el crecimiento y desarrollo de la planta, la producción de antioxidantes, como lo miramos anteriormente, la activación de fotosistemas. A nivel fisiológico, pues hablamos desde el crecimiento de la raíz. En este sentido, si decimos que las aplicaciones pueden ir dirigidas a la raíz de manera foliar o a nivel de suelo, y si lo hacemos a nivel de la raíz, pues vamos a tener un efecto directo sobre el crecimiento de la raíz, una estimulación del sistema radicular rápido. Un mejor transporte de nutrientes. ¿Por qué? Porque estos nos van a ayudar a la movilización de los diferentes nutrientes, especialmente del potasio, del calcio, del fósforo y de acuerdo a los diferentes estados fenológicos de la planta. En cuanto a la protección de antioxidantes, pues la producción de antioxidantes nos van a permitir tener una mejor respuesta de la planta ante los diferentes choques de estrés que se pueden presentar. Y va a haber una activación de la fotosíntesis en la hoja, es decir, vamos a ver una conversión del carbono. Ujú. Y a nivel de cultivos, pues lo que buscamos es si hay una mejor absorción de nutrientes, obviamente vamos a incrementar los rendimientos y mejor calidad de los productos a cosechar. Mejora los nutrientes en los tejidos, claro, la movilización de los nutrientes que se puede llegar a dar
y hay un incremento a la tolerancia al estrés. Miramos desde el punto nutricional y desde el manejo de defensas antiestrés para las diferentes circunstancias que se pueden estar presentando. Ya a nivel de la fisiología de la floración y fructificación, pues en el ciclo de la planta, la división celular en los órganos comienza antes de que las vainas puedan alcanzar la longitud máxima. Y va a existir un traslape de la fase de crecimiento de las vainas y la etapa inicial de crecimiento del grano. Entonces, entre los factores que internamente pueden dirigir, pues están los hormonales y a nivel nutricional. Es claro que debemos manejar la parte hormonal balanceada, pero también el nivel de nutrición eficiente, que sea a tiempo y que sea balanceada. Ya los factores externos, pues los que mayormente inciden van a ser la luz y la temperatura. En cuanto al fotoperiodo, pues este nos ordena y señala a los meristemos los lugares donde se empieza a dar la síntesis y la división. Y esto va a estar regulado por los procesos de floración. En este caso existe el gen HR, que va a ser el encargado de la expresión de genes que van a estar asociados a una respuesta del fotoperiodo. En cuanto a la percepción y la inducción, esto se va a dar en la diferenciación del meristemo apical al meristemo floral. Y va a haber un cambio de fase. Y esto va a estar regulada por 6 genes en el cultivo de arveja. Los tipos de respuesta fotoperiódica pues se consideran plantas de días largos, días cortos y días medios. En cuanto a la que mejor se adaptan, los días largos, vamos a tener una mejor floración. Y la participación hormonal, pues la señalización eterna del florígeno. Y los días largos, como decía, van a adelantar el proceso de formación, de floración y fructificación. Aquí es clave el proceso, hacemos énfasis en el proceso de floración con miras al proceso de fructificación. Y es que, bueno, de acuerdo al material genético, pueden tener entre 2, 3 o podemos tener una sola flor por cada racimo. La idea es que podamos tener por lo menos unas 2 flores y de las dos que lleguen a formación de vainas. Como lo decimos, dentro de las hormonas que se encuentran, pues tenemos las auxinas, las giberelinas y las citocinas. En cuanto a las auxinas, estas participan en la formación de órganos, la estimulación de elongación celular, la síntesis de RNA y proteínas y los efectos enzimáticos que se puedan presentar. Para las giberelinas hay una división y alargamiento de las células y una inducción de las enzimas que nos van a dar a una mejor floración. En cuanto a las citocininas, pues están enfocadas directamente a la división celular y van a ser definitivos en la inducción y en el desarrollo de órganos. Esto en cuanto a la parte hormonal, pero tenemos nosotros en cuenta que va a haber una muy buena participación o un buen complemento de los aminoácidos. ¿Por qué lo tenemos claro? Es porque más adelante vamos a revisar que ciertos productos derivados de alcalá a la vez que nos llevan a la inducción o a la formación de este tipo de, de hormonas a nivel interno, pues también va a haber la participación de los aminoácidos. Un aminoácido pues es el componente básico de las proteínas. La aplicación antes, después de las condiciones de estrés, pues nos van a ayudar a tener una mejor recuperación de los plantos. Mm, Tienen un nivel de control sobre la apertura y cierre de estomas, es decir, un balance adecuado de agua. Hay una cosa importante, es que tiene un efecto quelatante en este sentido para aquellos metales pesados que se encuentran en el suelo. Entonces, aparte de la capacidad de cambio cationíca, pues tienen efecto quelatante en el suelo y van a ser indispensables para un proceso de formación y de floración positivo.
Y esto combinado con los micro y macronutrientes, pues vamos a tener un mejor peso y un mejor sabor de los frutos, lo que nosotros decimos calidad. Bueno, en cuanto a la efectividad del GAPLAN, pues los requisitos que debe cumplir pues son eh, un incremento, un incremento en la eficiencia de la nutrición, los rasgos de calidad en el cultivo y la tolerancia ante las condiciones de estrés. Aquí tenemos un producto que desde el Departamento de Investigación y de Innovación se lo ha venido trabajando en diferentes cultivos. En el caso específico de la arveja, ya lo decía al principio, pues es un producto que se lo está manejando desde la siembra hasta el final del ciclo. En la siembra con miras a tener una mejor germinación, que sea de forma uniforme y estimular el vigor de las plantas. En ese sentido, a medida que avanza el estado fenológico de la planta, entonces pues, ¿qué vamos a encontrar? A medida que avanza en el proceso de la formación de, de las plantas, hacemos aplicaciones de un algaplan con el sentido de tener una mejor respuesta ante las condiciones de estrés, diferentes condiciones de estrés. Si hablamos desde el punto de vista fitosanitario, pues nosotros lo que queremos buscar es que ella tenga las mejores defensas para que en el momento que sean atacadas, pues tenga una mejor respuesta de la planta ante este tipo de patógenos. ¿Ya? Importante tener en cuenta esto. Viene acompañado de potasio, de calcio, de magnesio, de azufre, de hierro, que hace un excelente complemento para el complejo antioxidante que presenta este tipo de productos. Presenta ácido algínico, ácido salicílico, ácidos aminocarboxílicos, prolina, miren, qué importante, ya lo miraremos más adelante, proteína hidrolizada y gluconatos. ¿Ya? Bueno, ¿y qué es la prolina? La prolina, si lo tenemos en cuenta desde el punto de vista de osmorregulador, pues este que nos regula el contenido de agua en las hojas y va a aumentar el contenido de azúcares y proteínas solubles. Vamos a definir un mejor llenado en el cultivo de arveja. Entonces, aquí desde este punto, acompañado de potasio o antes en el proceso de prefloración con calcio y fósforo, pues vamos a tener una muy buena respuesta sobre la floración y al final sobre el llenado. Reduce el contenido del- de las sustancias oxidantes. ¿Por qué? Porque incrementa la actividad enzimática que van a producir antioxidantes a nivel de la planta y aquellos que van a inducirla a la planta a tener en cuenta estas sustancias. Promueve la toma de potasio, de calcio, de fósforo y de zinc, claves en en el potencial hídrico de las plantas. Mitiga de forma óptima la activación fotosintética. Incrementa el contenido de los pigmentos y quelata metales pesados. Bueno, ya miramos anteriormente cómo se puede dar el proceso desde los bioestimulantes como inductores y como bioestimulantes ante los diferentes tipos de estrés. Ahora, la estimulación de respuestas de defensa contra Fusarium oxysporum, en un caso específico en el cultivo de arveja, ¿a partir de qué? De los fosfonatos. Pero para ello, entonces, sí, ya. ¿Qué tenemos en cuenta? Pues que la planta de forma natural desarrolla una resistencia como resultado de, primero, el proceso de infección dado por un patógeno específico. Ante el ataque de diferentes insectos, la colonización de raíces por microorganismos
y el tratamiento con sustancias específicas, aquellas que nosotros le podemos brindar o dar a la planta para que tenga un muy buen sistema de defensas. ¿Y qué mecanismos de defensa se presentan? Pues en la planta los mecanismos de defensa constitutivas, aquellos los que son los activos y los pasivos. Los activos, como los aminoácidos no proteicos, los fenoles, los flavonoides, los glicósidos cianogénicos, los glucosinolatos, los isoflavonoides y los terpenos, son sustancias del metabolismo secundario. Y aquellos pasivos serán aquellos que ya están preformados, como las ceras, las cutinas, las suberinas y los tricomas. En cuanto a estas pasivas, serían aquellas que ya la planta de por sí las tiene, pero que desde el punto de vista nutricional nosotros podemos llegar a tener una mejor respuesta en cuanto a la producción de este tipo de sustancias a nivel de la planta. Y en cuanto al elicitor, pues es una respuesta de forma inducida. En cuanto al proceso de respuesta de inducción de defensas en las plantas, tras el ataque de patógenos, pues se va a ver la cascada de señalización desde el primer momento en donde se empieza a dar el ataque de un patógeno. Internamente hay una respuesta de forma muy, muy rápida hasta llegar a la activación de los genes. ¿Que eso en dónde se da? En el núcleo. Pero aquí tenemos un señalizador que es el ácido jasmónico y este está preformado por el ácido linoleico y esto se da en la membrana plasmática. Aquí vamos a tener la formación de oxidasas, el oxígeno para darnos al final las sustancias reactivas de oxígeno, para que se dé este proceso de respuesta inducida, pues obviamente tenemos que tener el elicitor y el receptor para que se empiece a dar este tipo de respuestas. Generalmente podemos considerar la bomba de calcio como otro tipo de señalizador, la proteína quinasa y la fosfatina, que nos va a dar a la fosforilación y desfosforilación de proteínas para llegar finalmente a la activación de genes. Y de aquí empieza a darse los factores de defensa, que ya sean de tipo protecciones o reguladores de las reacciones para que la planta tenga una mejor respuesta ante el ataque de patógenos. Miren, es un sistema muy organizado y específico para cada tipo de planta que se pueda dar una respuesta de forma rápida. A través de la vía del ácido químico, pues también vamos a tener la formación del ácido salicílico, que es al final que buscamos una respuesta sistémica, una respuesta una respuesta de hipersensibilidad, dos caminos a través del corismato, el isocorismato, para tener finalmente el ácido salicílico, o a través de la fenilalanina, el ácido transamínico, que al final vamos a tener la producción del ácido salicílico. Pero también podemos tener a larga distancia el metil salicilato, ¿ya? Que se puede dar una respuesta. La respuesta hipersensible pues nos va a dar a la señalización del ácido abscísico, la acidificación del citoplasma como el medio para prevenir este tipo de daños, la formación de estructuras de resistencia a través de la vía del ácido jasmónico, una respuesta oxidativa, la vía a través del etileno, el ácido salicílico y el óxido nitroso, y también la síntesis de fitoalexinas. En cuanto el ácido salicílico, pues lo consideramos como el principal inductor de la resistencia sistémica adquirida. Aquí estarían sus siglas en inglés.
Y este señalizador va a estar derivado de, como lo decíamos anteriormente, de la fenilalanina y que se ha categorizado como fundamental en una respuesta inducida o respuesta hipersensible. Y el ácido jasmónico como la respuesta sistémica inducida, ¿ya? En cuanto a los modos de acción que se pueden presentar, pues prácticamente eh, biológicamente se pueden activar de 10 hasta 15 residuos a lo largo de la degradación de las paredes celulares, ah, como, como aquellos que actúan como elicitores. Y esto nos va a dar a una estimulación de la síntesis de fitolexinas. Las explosiones en esta cadena miramos oxidativas, la síntesis del etileno, la despolarización de la membrana, perdón, cambios en el calcio citoplasmático, la síntesis inducida por la producción de proteínas relacionadas con el ataque de patógenos, y en este caso como la quitinasa y la gluconasa, y algunas fuentes de oligosacarinas, como es el glucano, que se va a dar o se lo encuentra en las paredes celulares de los hongos, la quitina y el quitosano en la pared celular, el siloglucano en las paredes de las plantas, y en las pectinas, que serán las paredes de las plantas como aquellas sustancias o sí, como aquellos estructuras, perdón, preformadas, ¿ya? Y ante esto, pues, desde el Departamento de Investigación y Desarrollo, pues, Ingeplan ha desarrollado diferentes tecnologías y dentro de estas, pues, hay un producto bandera que se lo está manejando como, primero, como bioestimulante en los diferentes procesos de la planta, ya sea en el proceso de floración, en el proceso de llenado, pero a la vez trabaja de forma sinérgica y complementaria, diría en el proceso de la inducción de los mecanismos de resistencia en la planta. ¿Este qué es? Este es un glucofosfonato de potasio en gel fluido. Es una tecnología diferente. Además de aportar en gran medida los diferentes sustancias que nos llevan a la producción o a la síntesis de, de sustancias de metabolismo secundario, pues también va a haber un aporte esencial de potasio y priorizado en los procesos de llenado. Es así que lo veremos trabajando en arveja desde el proceso de prefloración. ¿Cómo lo hemos venido trabajando? Pues a nivel foliar se hacen aplicaciones de, de medio hasta 1 litro por hectárea de forma foliar. Pero también lo podemos hacer de forma aplicación en drench con el propósito de tener mayores ventajas y reacciones ante el ataque de diferentes patógenos, como lo mirábamos anteriormente de Fusarium, que es un patógeno que empieza desde los estados iniciales desde el establecimiento del cultivo hasta el final. Entonces, tenemos una gran ventaja porque hacemos el proceso de inductores de resistencia. Es un producto de última generación con oligosacarinas y antioxidantes. Además, es inductor enzimático y elicitor para darse la cascada de señalización en cuanto a las respuestas de defensas de la planta ante el ataque de diferentes patógenos. Y por el aporte de potasio, pues vamos a tener un llenado de granos en las vainas, ¿ya? El manejo oportuno de estrés biótico y abiótico de los cultivos, siempre adelantarnos al tipo de respuestas que se puede presentar. Como no sabemos lo que se pueda presentar, entonces, ¿qué es lo que optamos? Por hacer aplicaciones preventivas, pero eh, de manera
que las dosis se adecúen de acuerdo al estado fenológico del cultivo. En este sentido, las aplicaciones iniciales de Defensica las estamos enfocando a partir de los 30 días en unas dosis de 500 centímetros por hectárea. Esto nos ha llevado a una mejor tolerancia y una mejor respuesta de la planta ante los diferentes tipos de estrés. Además, este producto, al tener una rápida absorción y un transporte eficaz de un potasio, de un fósforo, de un boro y de un molibdeno, pues nos van a ayudar a tener una mejor eficiencia en la aplicación foliar, el mejor aprovechamiento en drains, y si lo estamos haciendo para aplicaciones fertirriego, pues ideal para tener este tipo de manejos. En el caso de fresa, en el caso de rosas, estamos haciendo estas aplicaciones a nivel de fertirriego. Y una cosa adicional a esto es que con la tecnología metalpoliol y carboxipoliol que se le implementa desde la empresa Ingeplan. Otro de los productos que lo estamos trabajando a nivel de manejo de pudriciones en la planta y también, ¿por qué no?, para el manejo preventivo de problemas fitosanitarios en cuanto a botritis y mildeos, es un producto que es un fitoplanzin. Hacemos la parte de defensa de las plantas, pero también un aporte importante de zinc. Es un producto específico para las primeras etapas de desarrollo de diferentes cultivos. En arveja, a partir de los 20 días ya empezamos a hacer las aplicaciones. Vamos ganando en la parte de defensa de las plantas, pero también con el ion acompañante, el zinc, va a tener un mejor desarrollo de raíces. Y si tenemos un mejor desarrollo de raíces, pues obviamente el vigor de la planta, el desarrollo foliar va a ser mejor de forma representativa. En cuanto al manejo nutricional en el cultivo de arveja, ya para finalizar, entonces, eh, ahora en cuanto al manejo nutricional que desde la empresa Ingeplan se viene diseñando y se viene aportando a este tipo de cultivos, dentro de las tecnologías que se ha propuesto para el manejo de las diferentes líneas, pues tenemos un producto como Actifil Energy P. Es un producto que por su aporte de fósforo nos ha brindado las mejores respuestas en cuanto a diferentes aplicaciones de acuerdo a los estados críticos del cultivo. Y este sentido también nos lleva a pensar y a definir que dado a las demandas y al efecto que tiene este producto sobre el cultivo, pues no tenemos como un establecimiento sobre qué manejo y en qué época lo podemos hacer. Entonces, en ese sentido, pues nosotros hacemos aplicaciones en la zona desde el momento de germinación hasta el proceso de formación de flores. Y en este tipo y vamos a tener una muy buena respuesta. Si lo hacemos en el proceso mismo de la siembra y a esto lo acompañamos con un Actifil Algaplan, pues vamos a tener una muy buena respuesta en el proceso de germinación. Si hacemos una aplicación de un LGP con un algaplan en el proceso de prefloración y floración, pues vamos a tener una mejor retención de flores y una mejor formación de vainas. Y es aquí donde nosotros miramos la posibilidad de manejar un producto de estas tecnologías en esas situaciones específicas para tener una muy buena respuesta. Otra de las alternativas que tenemos para manejo nutricional, entonces nosotros estamos haciendo aplicaciones de un Actifil calcio borosin. En esta tenemos una gráfica en el proceso de formación de flores o ya en el proceso mismo de floración. No quiere decir que en esta época es una alternativa única de manejo. Es en esta situación donde nosotros vamos a mirar las mejores respuestas de una aplicación. Esto quiere decir que hemos hecho aplicaciones
antes, es decir, a la prefloración. Incluso si nos vamos hacia atrás, las aplicaciones que hemos tenido de muy buena respuesta es a partir de los 25 días después de la siembra. Y en ese sentido, nosotros que buscamos que exista una muy buena formación de la estructura del tallo. A partir de aquí vamos a tener una muy buena respuesta posterior a la estimulación de floración. Es decir, vamos a tener un muy buen contenido de calcio ya en esta época. Y a partir de aquí las aplicaciones de calcio y borosin nos van a ayudar a tener una muy buena formación de semillas, que es lo que nosotros buscamos. En este sentido, pues aportamos al crecimiento, una mejor diferenciación en el proceso de floración y ya posterior al cuajado. Y una cosa importantísima, este calcio borosin a nosotros nos ha trabajado de forma especial y de forma positiva en las recuperaciones posteriores al estrés que puede presentar este tipo de plantas. Y esto, al final, nosotros que vamos a tener una mejor calidad de los frutos. En cuanto a la aplicación de un Actifil K-Fruto, otro de los productos de excelente tecnología que se maneja desde la empresa Ingeplan, pues ¿qué tenemos? Tenemos que es un producto que nos aporta muy buen contenido de fósforo para el proceso de formación de granos, un buen contenido de potasio, estamos hablando de 400 gramos por litro, que nos va a dar una muy buena concentración de materia seca al final, es decir, mayor ganancia de peso, que es lo que busca el productor de abeja. A esto, el producto viene acompañado de magnesio, de boro y de zinc en cantidades que la planta lo requiera en ese momento. Un magnesio que nos va a evitar cualquier tipo de estrés y al final vamos a tener una mejor movilidad del potasio hacia el llenado de los frutos. Bueno, hasta aquí la capacitación que teníamos para el día de hoy. Las preguntas, por favor, quedo atento y nuevamente darles las gracias por la atención, por el seguir estas charlas que se vienen impartiendo desde la Presidencia Plan. Muchísimas gracias y será hasta la próxima.